Montag lieben, glauben, globen. La segunda prueba del Campeonato Gallego de Velocidad, celebrada en el circuito de Meis, trajo muchas sorpresas. Para empezar, se superó la participación de la primera prueba celebrada en San Senso en las categorías de minimotos, scooters y mini GP, y además hacía el debut de la nueva categoría de supermotar. Por tanto, el paddock del circuito se hallaba a tope de carpas con pilotos, con las nuevas motos de supermotar brillando con su agresiva y peculiar estética y con calentadores de neumáticos incluidos. Además, el público acudió en gran número pasándoselo bien, animando a sus pilotos y viendo carreras muy competidas en todas las categorías. El calor y el buen tiempo animó también a que reinase un ambiente festivo en todo el circuito. La matinal comenzó con la categoría de minimotos que, a la espera de que se hagan las pruebas de la rodamoto, quedó muy deslucida con solo 7 pilotos en pista. En esta tesitura, Andrés Crespo dominó de principio a fin la carrera sin verse agobiado por Cristian Palomares, que finalizó segundo, pero a más de 15 segundos de Andrés. El resto de los pilotos fueron doblados por el líder, con Aarón Azores ocupando la tercera plaza. Los scooters salieron a pista con una parrilla muy completa con 16 motos. El favorito, Manuel Rea, con el número 1 en su placa y actual líder del campeonato, se enganchaba en la primera vuelta con otro piloto y pasaba por meta en sexta posición. Mientras tanto, David Soaje se ponía al frente del pelotón con Isaac Durán pisándole los talones. Mientras Rea iniciaba la remontada, muy difícil en este circuito, Soaje y Durán se iban distanciando. En la vuelta 12, Rea ya iba tercero y poco a poco acortaba distancias sobre Isaac Durán, que se aprovechaba de los doblados para colocarse en cabeza y de un David Soaje más conformista. A solo 5 vueltas del final, Manuel Rea presionaba a Isaac Durán y lograba pasarlo, en un circuito donde los doblados estorbaron a ambos. David Soaje se conformaba con la tercera plaza. Manuel Rea sigue incontestable en la categoría, aún saliendo desde posiciones tan retrasadas y con mucho tráfico en la pista. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. La emoción subía enteros cuando salieron a pista los pilotos de las mini GP. La categoría tiene nuevos adeptos y así se juntaron 16 motos en pista, 10 mini GP 70 y 6 mini GP 50. Había mucho interés por ver reeditado el duelo de San Senso entre Abraham y Outerelo, pero esta vez sobre el asfalto seco. Y la verdad es que la batalla duró 2 vueltas, las que tardó Outerelo en adelantar a Abraham, que había salido primero, y marcharse en cabeza. Poco a poco el de Marín con la moto 46 fue poniendo segundos de ventaja sobre Abraham. Mientras, por la tercera plaza veíamos un interesante duelo entre Jan Fernández, Ameneiro, Corbillón y Daniel Veloso, al que poco a poco se le fue acercando Borja Sánchez, el chaval de Abegondo, que a sus 8 años de edad y con una mini GP 50 no se corta nada frente a los mayores. Una desafortunada caída de Veloso en las últimas vueltas dejaba ya la carrera decidida, con Outerelo ganando por 22 segundos de ventaja a Abraham y Jan Fernández tercero y Ameneiro ya en cuarta posición, pero doblado por Outerelo. Y la emoción acabó de subir enteros cuando salieron a pista las rapidísimas motos de supermotar. 20 monturas de 4 tiempos con muchos caballos y 20 experimentados pilotos que llegaban de la velocidad, del motocross y del enduro, dispuestos a enfrentarse sobre un complicado trazado mixto de asfalto y tierra. En la salida parecía que no serían capaces de entrar todos en la primera curva, pero lo consiguieron. Jorge Tombo se ponía en cabeza haciendo valer su experiencia tras participar en el Campeonato de España y el que lo seguía era el crosero Miki Méndez. La Honda y la Yamaha de los pilotos vigueses se estiraban en cabeza mientras más atrás Marcelino Valoiras defendía la tercera posición de un grupo en el que estaban Nuno Lores y David Vázquez, el buitre con su KTM. Menos suerte tenía José Rabadán con la KW83, que tenía un toque en la salida y se veía abocado a remontar desde la octava plaza. A medida que transcurrían las vueltas se veía como Jorge Tombo se defendía mejor sobre el asfalto y Miki Méndez le recortaba en la tierra, pero en las últimas vueltas la condición física de Miki le llevó a ponerse en cabeza y sacar algunos metros de ventaja sobre Tombo, que entró segundo en la meta.
Marcelino Valoiras completó el tercer cajón del podio por delante de Lores, David Vázquez y Rabadán. Bueno, Miki Méndez, ganador de la carrera de Supermotar. ¿Cómo ha sido la prueba, Miki? Bueno, bastante bien. Al principio venía aquí como a divertirme y al final, pues bueno, me encontré un poco mejor en el asfalto y en la tierra, que es mi especialidad, pues pude hacerlo bien. A buen seguro, la categoría cambiará en las próximas pruebas cuando los pilotos comiencen a afinar sus monturas y a controlar mejor los circuitos, pero promete mucha emoción.